Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Guión y Dibujo en esta tercera temporada que estamos haciendo de manera online. Bueno, todo lo que tiene que ver con la pandemia que ha afectado a personas a lo largo y a lo ancho del mundo, hizo que esta tercera temporada se dé a través de la virtualidad. Tiene obviamente sus contras, que son los contras lógicos, pero también tiene como pro el poder entrevistar a personas que no habíamos tenido la ocasión de tenerlos en nuestras primeras dos temporadas, obviamente por cuestiones que tienen que ver con la distancia. Este es el cierre de esta tercera temporada. Me doy el gusto de poder entrevistar a dos autores que son las personas detrás de una de las historietas que a mí más me gustan, que es Animal Urbano. Y para eso vamos a tener a Guillermo Grillo y a Edu Molina, a quienes saludo y les agradezco por estar en Guión y Dibujo. Hola. Hola. Bueno, como toda la temporada, no hicimos cosas tan lineales sobre el recorrido y la trayectoria de los artistas, sino que aprovechamos para tocar temas específicos. Ya hemos hablado de la construcción de espacios con Jorge González, hemos hablado de la parodia con Pedro Mancini, sobre el Andrú con Agustina Casot, y en esta oportunidad me parecía una buena ocasión para hablar de la construcción del héroe, algo que hoy en día está tan en discusión, en tiempos en los que muchos lectores dicen que Superman ya no tiene mucho sentido de ser, ante la situación de que lo bueno y lo malo está un poco metido entre grises, y me parecía bueno encarar este tema a partir de un personaje que la verdad que se volvió un referente de toda una época de la historieta argentina, que está pronto a tener una nueva edición, creo que todavía está en preventa, y es Animal Urbano. Lo primero que quería contar es que Animal Urbano surge en 1993, cuenta la historia de un obrero portuario, de Juan Aníbal García, quien es secuestrado por las fuerzas represivas durante la última dictadura militar, es torturado y luego es arrojado a las aguas, de donde emerge años después, ya vuelto un mutante con su cuerpo alterado, la gran parte de su cuerpo alterada, y se transforma en una especie de justiciero, por decir de alguna manera, defendiendo a personas vulnerables. Lo primero que quería preguntarle a ustedes dos es si ustedes creen que Animal Urbano puede ser entendido como un héroe. Dale vos, Guillermo, dale vos. Yo creo que sí, o sea, digamos, la primera historia de Animal, lo que ves es que unos policías están por violar a una chica y él viene y la salva. Y esa es un poco la situación como clásica de Animal Urbano. Después las cosas salen mal y siempre hay una tragedia. Esa es otra de las cosas de Animal Urbano. O sea, él actúa salvando gente indefensa, ya sea de policías corruptos o gatillo fácil o lo que sea, o de chorros que también abusan de la gente. O sea, él se preocupa por los débiles y su instinto, casi te diría, es protegerlos de la manera que puede, que es también con violencia, lo que en general es lo que termina produciendo estas tragedias, ¿no? Sí, bueno, ahora sigo yo. Sí, bueno, como dice Guillermo, sí, Animal Urbano adhiere un montón de convenciones así clásicas de los superhéroes, ¿no? El personaje traumado, el origen, el origen así también traumático del personaje y todo. Lo que pasa que, bueno, lo que intentamos hacer con Guillermo, creo que los dos era hacer un superhéroe o un héroe, pero a la Argentina. Entonces, creo que una de las características de Animal Urbano creo que era que perdía en casi todas sus aventuras. Creo que salía perdiendo siempre. Terminaba siempre medio mal, rara vez. Salvaba la vida él, pero su vida no valía nada. Entonces, digamos que el hecho de salvar la vida no significaba ningún triunfo para Animal Urbano. Era bastante común que, salvo algún par de números, que por lo general le iba mal, o le iba mal a los que estaban con él. Claro, un poco también el problema de ser animal urbano, la condición
era también esa soledad y esa desdicha permanente, ¿no? Ser animal urbano lo terminaba condenando a eso. Pobre. Algo que me llama la atención en esta cuestión de la derrota o del perder es que Animal Urbano surge en un contexto, en una coyuntura histórica muy específica y que es todo un quiebre en la historia argentina, que es la década neoliberal. Y las historias de Animal Urbano están muy atravesadas por lo que está pasando, por cómo se ve el conurbano bonaerense, lo que sucede en el sur del conurbano bonaerense, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Esa bueno, zona más o menos, Avellaneda para abajo. Mm. Y todo, bueno, lo que les quería preguntar es cómo ustedes, durante el proceso creativo de las diferentes historias de Animal Urbano, ¿cómo creen que el contexto que estaba viviendo Argentina los atravesaba a la hora de pensar en esas historias? A ver, eh, te diría que era una especie de reacción a las cosas que pasaban. Por un lado, hubo, con todo el tema de la dictadura, los 80 fue cuando nosotros éramos adolescentes y se empezó a revelar todo este tema a la gente común, digamos, todo lo que había pasado. Había programas de la tele, películas, y estaba muy en auge todo. O sea, todo el tema de los desaparecidos y la dictadura y el terrorismo de Estado y todo. Estaba muy en auge, y cuando ya en los 90 como que pasó de moda por un momento. Obviamente había movimientos fuertes, en otro sentido el más fuerte de todo es el indulto, o sea, que es así realmente decir, bueno chicos, los perdonamos, salgan. O sea, realmente violento, y de alguna manera nosotros mantuvimos eso, esa postura, porque, no sé, porque lo veíamos como pasar, digo, ¿qué está pasando? Que los liberan a estos así, ¿viste? Y era una especie de... Obviamente se combinaban muchas cosas. Cosas del lado artístico, historietístico y desde el lado social también, porque no estábamos haciendo periodismo de denuncia tampoco. Entonces combinábamos muchas cosas. Desde lo estético yo siempre leí superhéroes de chico. Edu tiene más una lectura de Columba y obviamente la influencia de Brecha y demás, que yo también conocí. Y conocí las obras, no lo conocía a él, lo vi una vez en una exposición de Edu. Pero fue esa combinación de todo, ¿no? De poder hacer lo que queríamos estéticamente, y se iban metiendo esos factores por una simple razón, que si era un superhéroe en Argentina, tenía que ocuparse de los problemas que hay en Argentina. Y en un punto, con la deficiencia policial que hubo y que siempre hubo en Argentina y que sigue habiendo, es como el terreno ideal para un tipo así, ¿no? sí, sí, igual recién te mencioné la derrota, ¿no? Como una constante en Animal Urbano. Esa era la sensación que yo tenía en los 90, ¿sí? De la Claro. famosa fiesta menemista. Yo tenía una sensación de derrota así absoluta, ¿no? Si me acuerdo que hasta Charly García estaba abrazándose con Menem. Eso fue era el símbolo de que, bueno, perdimos, ya perdimos como en la guerra, ¿no? Además de los indultos y etcétera, etcétera y todo eso. Y también una cosa, en mi caso, medio visceral y hasta infantil, ¿no? Esto de crear un tipo monstruoso y musculoso que los mata a piñas a todos. Eso era una especie para mí era una especie de catarsis y deseo, deseo de intención. Que obviamente nunca fui algo yo tan bueno como Madres de Plaza de Mayo, Hijos y etcétera, que siempre, nunca persiguieron la venganza. Yo tenía una especie de sentimiento así, viste, cómo me gustaría, viste, que aparezca un tipo mugriento de la villa, sucio, espantoso y los haga mierda. Que por lo general las mataba a piñas a todos. Siempre que mataba a un policía, algo así, no usaba métodos así complejos, animal rural, los mataba a piña limpia. Entonces sí, eso era una reacción infantil y visceral mía, por lo que recuerdo, ¿no? Cada vez que me acuerdo de esa época, que ahora a veces veo que está volviendo y hasta
hasta reforzada, ¿no? Yo pensé que se había cerrado ese capítulo un poquito, pero no, el otro día en una marcha de estos libertarios vi uno con una camiseta con el 24 de marzo, que decía 24 de marzo, Día de Gloria, qué sé yo. Eso creo que ni en los 90 se veía, ¿eh? Si vos salías con una camiseta así en los 90, creo que alguien te decía nada, ahora los tipos así van a la marcha. Entonces, me parece que recién hablaste de la vigencia de Animal Urbano, me parece que tiene que más que ver con ese factor, porque en cuestiones historietísticas yo veo que es como muy algo así, como digo, muy, sobre todo los inicios, ¿no? Como muy infantil, muy básico, lo veo yo al principio. Que es lo lindo de este integral, ¿no? Este integral va a mostrar bien la evolución del personaje, porque del principio, de la primera época a la última época, no hay tantos años, pero la diferencia es abismal. Así, pero me parece que la vigencia, y que no por nada se está dando ahora, porque los 10 años siguientes a que dejó de salir Animal Urbano, nadie se acordó de Animal Urbano. Ni siquiera yo. De hecho, yo hasta pensaba que, bueno, yo cuando el kirchnerismo los metió presos a todos, cuando Videla se murió sentado en el inodoro, que yo dije, bueno, este Animal Urbano ya fue, nos equivocamos, qué bien, viste, qué saludable, nos equivocamos, viste. Y ahora no, ahora parece que está volviendo ese. Creo que esta relectura de Animal Urbano tiene un poco que ver así como el origen tuvo que ver con el momento político particular de esa época, creo que la relectura lo tiene que ver con el momento particular de ahora. Sí, es que a mí algo que me llamó la atención de mis lecturas de Animal Urbano es, bueno, o sea, en esa época era una decisión política poner la bandera de hijos en una historieta, elegir hablar del gatillo fácil, algo que, por ejemplo, en mucho del cine independiente argentino de esa época se empezaba a hablar de un poco la marginalidad social, que quizás desde el cine de liberación, mucho en el medio, no se había hablado tanto de eso, pero Animal Urbano elegía hablar de consumos problemáticos en barrios vulnerables, de prostitución infantil, de derechos humanos, desaparecidos, de la continuidad de la violencia policial e institucional. Y mi pregunta era más en el proceso creativo, ¿cómo se hace para tocar esos temas siendo muy respetuosos con, por ejemplo, personas que han sido víctimas reales de esas problemáticas? ¿Cómo se hace para tocar esos temas manteniendo ese respeto? El asunto sería cómo hacerlo para tocar dentro de una historia con que el equilibrio es que hay cierta fantasía, porque el personaje no existe, o sea, un tipo con esa fuerza, con esa capacidad de, no sé, de saltar o de recibir balazos y quedar hecho mierda, pero seguir adelante. Esa mezcla es un equilibrio que termina siendo un poco instintivo también. El respeto pasa por, que es una cosa que hay que hacer para mí en cualquier guión de cualquier cosa, que es ponerse en el lugar del otro, a ponerse en el lugar de los personajes. Entonces, si de golpe el malo es un policía, que es un facho, qué sé yo, también tenés que ponerte, aunque esté mal, en el lugar de él para entenderlo y darle entidad. Entonces, bueno, este tipo admira a su jefe, ¿entendés? Porque el fachote, admira al comisario porque le parece un patriota. Y es así, o sea, Buñuel decía que el catolicismo había inventado lo peor, que era el pecado de intención, ¿no? Buñuel, el cineasta español. Que eso, que cuando era chico, o sea, España, viste, muy, muy católico, que tenías que confesarte con el cura cuando querías hacer algo, cuando habías tenido el pensamiento de hacer algo. Y él decía que, obviamente, un provocador, decía que el artista no podía tener ese límite, que el artista tenía que ponerse en el lugar del otro, cualquiera, que el artista estaba obligado a pensar en violar a su madre. O como una obligación. Es una exageración, una provocación, pero tiene un sentido. O sea, respetás a los personajes y a las personas que se parentan a esos personajes cuando en algún momento te pones en su lugar y decís, no, bueno, son seres humanos.
Sí, yo la intención del respeto no recuerdo haberla tenido tanto, porque bueno, éramos jóvenes, medio inconscientes, qué sé yo no me acuerdo así. Salvo en el número 3 que tocamos, hicimos algo basado en el asesinato, en la desaparición de Miguel Bru, ¿no? Que había Mm, pasado hace unos pocos años, ¿no? ujú. Entonces ahí sí tuvimos como cierto cuidado. Igual nosotros siempre pensábamos que todas las víctimas, de tanto de la represión como las víctimas actuales de las diversas así, atropellos estos, nosotros nos sentíamos como de su lado. Digamos, volvamos a la época de los 90, ¿no? Donde el monopolio de la información era contrario, era Tinelli y todo eso. El hecho que Tinelli haya salido de esa época no es casual, ¿viste? No, no por nada no salió ningún otro Tinelli. ¿Viste? Tinelli es un reflejo de esa época. Entonces nosotros estábamos como del otro lado. Entonces, para nosotros o para mí, el solo hecho de tocar el tema ya nos convertía en aliados de ellos. Lo novedoso de Animal Urbano, en realidad nosotros no inventamos nada en la pólvora en saquito, nada, los temas sociales no los inventamos nosotros. Creo que lo único que sí fuimos bastante novedosos fue meter todos estos temas sociales en un superhéroe, ¿no? Que el superhéroe siempre fue como una alternativa muy gringa, muy yankee, y siempre medio liviana, ¿no? Entonces, creo que ahí sí, eso sí fue como lo que, una intención de hacer algo nuevo y distinto, ¿no? De relacionar esas dos cosas que eran como agua y aceite, que no se podían mezclar, y nosotros las mezclamos igual. Y pensar acá en Argentina en un millonario que se disfraza y sale a pegarle a los chorros, es como decir, pará, estás loco, pará, o sea, sos un millonario. Encima salís y le vas a pegar a los tipos que. O sea, obviamente el tipo que sale a matar para robar no está bien ni nada, pero. Como igual hay las primeras, y las dos Batman de Miller, las que le dieron fama, Año 1 y Dark Knight, él se enfrenta a la policía también. Ujú. O sea, ahí medio que lo metimos un poco por ahí. Sí. Claro, pasa que en el caso de Animal Urbano es cierto, o sea, ¿por qué un Pérez con pan se pondría a destruir aquello que le conviene para mantener el status quo? Hay una cosa de Animal Urbano que a mí me fascina, que es que los malos, por decir de alguna manera, los enemigos, muchas veces están del lado de lo que en la historieta norteamericana más clásica están siempre del lado de los buenos. Es como Animal Urbano caga piñas al teniente Gordon, porque el teniente Gordon de la bonaerense es un tipo que maneja la mafia y maneja la prostitución y todo la prostitución ilegal y la explotación en realidad. Y me parecía algo interesante, era que Animal Urbano no caía en que el enemigo era como, tenía actitudes obviamente negativas, pero no era construido como un monstruo que no fuera un producto mismo de la sociedad. O sea, el comisario no es el Joker, que es un paciente psiquiátrico, ni un tipo con delirios de grandeza como Lex Luthor. Los enemigos son tipos que te cruzabas en la esquina de tu casa porque estaba la policía apretando un pibe. Los enemigos eran los milicos que aparecían en el programa de Neusta, eran personajes que eran gente súper legitimada por los grandes intereses, y eso me parecía como muy bueno en Animal Urbano. Gracias. Lo que pasa es que en las historietas gringas, cuando aparece un villano que está del lado de la ley o que es un empresario, algo así, por lo general es derrotado por el héroe y ahí se corta la cadena de maldad, ¿no? Puede haber un policía corrupto que aparece, que en las historias de Frank Miller aparecían, ¿no? Pero en cuanto era derrotado, como que la maldad se descabezaba. En cambio, en Animal Urbano siempre dábamos a entender que por más que había personajes como Fachotti, el comisario y el tuerto, que era el empresario corrupto, digamos que ellos formaban parte de una maquinaria que iba a seguir funcionando sin ellos. Creo que implícitamente se entendía. No, no sé si lo contamos explícitamente. Creo que sí, porque en Golpe de Estado Animal Urbano termina matando al que da el golpe de Estado y vienen a derrocarlo como que iba a seguir todo igual. ¿Viste? Y como que en todo momento, por más que el villano muriera o sufriera una derrota parcial, digamos que el fondo, que era la guerra, ya estaba perdida para nosotros. No, y la que eso se materializa más claro es en Motín, que ellos Ah, claro, llevan sí.
a la cárcel y al final era de un político para matar gente adentro de la cárcel porque había demasiados presos y necesitaban hacer número y sacar presos, matar presos. O sea, esa es como la más explícita de todas. Animal Urbano es es el héroe de una guerra perdida ya para nosotros. Y si uno lo ve de cierta forma, sigue siendo así un poco. Se puede. Ha habido alguna victoria parcial, ¿no? Pero un poco sigue siendo así. Algo que se nota mucho, obviamente por los diferentes procesos por los que pasó la publicación de Animal Urbano, es que tuvo varios relanzamientos o varias reediciones. A partir de la del 97, ustedes ya se animan a hacer una serie de personajes secundarios que son más estables. Bueno, creo que es en el 97 donde ya explican los orígenes del personaje. ¿Por qué se animaron a construir ya un universo de Animal Urbano en ese momento? Bueno, eso va pasando con la serie. Cuando vos tenés, o sea, nosotros tuvimos varias etapas editoriales, 3. La primera, un poco de los ponchazos, bueno, avisa con números, probamos, era una cosa nueva. La segunda fue una cosa bastante atípica porque nos dijeron, vamos a hacer 12 números. Ok, entonces ya sabés y te tenés que ir preparando un poquito. Lo que tiene la serie, que parece que uno lo pensara mucho, pero en realidad ocurre naturalmente, cuando vos necesitas ponerle, bueno, y acá tendría que haber una periodista de televisión. Ah, pará, yo tenía una, o estaba allá. Entonces la traes de vuelta y dices, bueno, o yo acá necesitaría, bueno, un policía malo, para, yo tenía unos cuantos, y traes a que, y todos, se te va formando solo el universo en un punto. Después sí hay cosas más pensadas, o que las tenés con una alfiler ahí, como teníamos el asesino del Rosario al principio, que muere, bueno, yo hago un discípulo de él, ¿no? Pero no lo mato, lo mando a la cárcel, porque en algún momento Animal va a ir a la cárcel. Eso sí, la pensás de ahí, la dejás picando, guardada, y en algún momento lo vas a traer, y ahí sí, la cárcel es una oportunidad para traer más personajes que hayan estado antes, crear nuevos, entonces ahí metís al comisario, al tuerto, a la periodista, al pibe que en el número 1 lo tiró del tren y él lo atajó. O sea, ahí metes todo y parece que todo confluyera, pero en realidad es un proyecto, cosa que ocurre sola cuando vos tenés una serie, asegurados ciertos números, y necesitas un poco eso. De todas maneras, hacia el final ya habíamos metido unos personajes un poco más complejos, que es Salinas, el policía bueno que no puede ser policía porque es bueno, entonces termina fuera expulsado, y el periodista, Goldberg, que eso yo tenía la idea de que fueran una especie de equipo, no un equipo, los super amigos, pero que aparecieran seguido, porque eso nos permitía armar historias un poquito más complejas, porque Animal pegándole a un cana ya como que se agotaba un poquito, aunque siempre es divertido. Bueno, cuando empezábamos te dije que Animal Urbano como que cumplía muchos de los estándares que arman a los superhéroes, ¿no? Y acá, bueno, agarramos varios de eso, de meter personajes villanos que tienen que ver con su pasado traumático, eso es bien de los superhéroes, ¿no? Qué sé yo. ¿Y qué te iba a decir? Si hubiera seguido, me parece que por lo que dice Guillermo, ahora que me pienso, ¿no? Si hubiera seguido Animal Urbano, que tal vez Animal Urbano hubiera sido casi un personaje medio secundario, decisivo, pero medio secundario, porque en los últimos números donde aparecen el periodista Goldberg y el policía, él aparecía para pegar unas cuantas piñas y matar gente. Pero la historia pasaba por otros. Lo mismo que hizo Fontana Rosa con Buggy el Aceitoso, ¿no? Que al principio Buggy el Aceitoso le disparaba a los negros, a las minas, a los chinos, y decía un par de boludeces y terminaba. Y sobre el final, Buggy el Aceitoso escuchaba a otras personas contar sus problemas y cerraba con una frasecita, ¿no? Sí, es cierto, es medio agotable el personaje Animal Urbano, pero bueno, para eso tenemos un guionista.
Bueno, pero hay algo muy particular, que es que, bueno, ahora se está reeditando Animal Urbano, y algo que a mí me llama la atención es que a mí me gusta hace mucho Animal Urbano, pero sí empecé a ver que, bueno, hay un sitio donde se subió digital varios números, hay varias gente haciendo notas, por ejemplo, investigando un poco para hacer esta entrevista, encontré que hay varias notas sobre Animal Urbano, mucha gente que lo recupera por ciertas cosas, y algo que me llama la atención que es que a casi 30 años de que surgió Animal Urbano, tiene una vigencia y una actualidad que, bueno, como decías vos, Edu, al principio, es una lástima que tenga tanta vitalidad 30 años después. Porque, o sea, uno lee Animal Urbano y sucede Santiago Maldonado, y uno lee Animal Urbano y pasa Ferreira, y pasa Luciano Arruga, y pasa que quizás no acá, pero en Uruguay están pensando en indultar otra vez. Entonces, hay un montón de cosas que siguen como muy presentes. ¿Cómo viven, un poco vos, Edu, ya contabas cómo vivías esto, de que es una lástima que siga tan vigente, pero cómo lo vivís vos, Guillermo, después de tanto tiempo de haber largado la serie? No, obviamente que los problemas no se resuelvan es lamentable, es triste, y que vos pensar que te para la cana en la ruta y podés terminar tirado en una zanja es desesperante. Yo tengo hijos adolescentes y como decir, bueno, te querés matar, digamos. O sea, como que eso sea una posibilidad, digamos. Por suerte, no sé, en la ciudad de Buenos Aires es más leve, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero no quiere decir nada de eso, ¿no? El entorno está. Por otro lado, o sea, hay una vigencia en ese tema, pero lo bueno de la vigencia es que siento que es una vigencia estética también. Claro. O sea que la calidad del laburo que hicimos se mantuvo, la potencia en cómo se contaron las historias, cómo se construyeron, la narración gráfica de Edu, que es alucinante. O sea, todo eso es lo bueno de que se esté vigente Animal Urbano, que es lo estético. Eso me pone contento. ¿Cómo? Porque me perdí en lo que decía Guillermo y me olvidé cómo era la pregunta. Justo que hablé bien de vos. Por eso me quedé envuelto en mi propio ego. Quedé envuelto en mi propio ego y me olvidé. Claro, justo que lo que pasa es que personalmente no le digo estas cosas. Personalmente no le digo, che, tu narración es impresionante, no. No, ahí me acordé. Acá, y bueno, quedamos así. Me acordé. No, sí, hay un montón de aspectos en donde sí, pasan cosas y yo digo, puta, ¿viste? Ahí, qué bien hubiera venido que aparezca Animal Urbano y los caga a palos a todos, con lo de Maldonado, por ejemplo, ¿viste? Que aparezca ahí con un poncho, ¿viste? Con un poncho mapuche y los caga a palos a todos, ¿viste? Si hubiera vivido, si fuera joven y hubiera vivido ahí, le hubiera hecho una historieta así, que aparece Animal Urbano en un rastrojero y los caga a palos a todos, ¿viste? Así todo hay como un gran trasfondo pero eso es por ahí algo personal mío, ¿no? Hay un gran trasfondo que cambió de la historieta. Por ejemplo, lo de los represores, lo de los represores que eran enemigos de él, eso cambió mucho, ¿viste? Porque bueno, no sé si todos, no sé, pero fueron juzgados, digamos, los principales fueron presos. Sí, me dicen acá, siguen desapareciendo gente. Sí, ya sé, estamos hablando. Pero eso siento que cambió. O la sensación de, bueno, ganaron esto. Yo, por ejemplo, uno de los disparadores, creo que de Animal Urbano, fue que yo no me acuerdo dónde estaba, ni esperando a alguien, pero en la casa de alguien vi una revista Caras, cuando recién salía. Cuando recién salía la revista Caras. Y me puse a hojearla, creo que era la primera o la segunda. Y había una nota, ¿viste? Esas que son pura foto, de 4 páginas que te mostraban a Astiz, Alfredo Astiz, ¿no? Intentando levantarse unas minas en una discoteca de Palermo, ¿no? A unas rubias. Las fotos de un paparazzi. Decían, antes era el terrorista el terror de los subversivos y ahora, ¿viste? Es el asola a las chicas, ¿viste? O sea, todos sabíamos quién era ese tipo, todos sabíamos lo que había hecho, todo. Sin embargo, aparecía como el Casanova, ¿viste? De la noche porteña, ¿viste?
Entonces, y eso sí se terminó, me parece, ¿no? Que eso fue un gran disparador. Por eso, hay un montón de causas que siguen igual. Obviamente la pobreza sigue igual, la discriminación sigue igual. Bueno, ahora hasta en el gobierno de Macri, ahí tendría que haberla dibujado. Ujú. Pero bueno, como las cuestiones de la política siempre tardan un poco más, Animal Urbano se reflotó después que terminó el macrismo. Pero, pero bueno, es sí, no. Digamos, hay cosas que cambiaron y hay cosas que siguen igual. El personaje sí se puede dibujar, es un personaje. Se puede meter en cualquier lado. Y una pregunta que les quería hacer, que esta no se las mandé, que es que muchas veces yo le pregunto a los artistas, cuando tienen un personaje que fue tan importante en su obra, me interesa preguntar cómo se lleva cada uno de ustedes con Animal Urbano en retrospectiva. ¿Cómo se llevan ustedes con el personaje? ¿Qué significó como artistas? Si dicen el personaje se agotó, si creen que el personaje tiene cosas para dar todavía. ¿Cómo lo ven después de todo el tiempo que pasó desde su publicación original? A ver, yo la verdad que me llevo bien, los quiero, le tengo cariño. Tengo una facilidad para escribir esto que me sorprende a mí mismo. O sea, yo he intentado ser guionista más de encargo, ¿viste? Crucé algún mail con Scuti, me pidió, bueno, a ver, hacer una cosa así, la hice, no me salió, no pasó nada, bueno, lo mandé, nada, la mierda todo el asunto, ¿no? Yo vivo de otra cosa, soy editor de publicidad y laburo de eso, y bueno, y ya, y escribo lo que me gusta. Este, pero en cambio, en las historias de animal me surgen con una facilidad que me asombra a mí mismo. O sea, bueno, uy, y sale como una cosa natural. No, yo le tengo mucho cariño al personaje. Fue importante para mí como también, como yo hago cine, es muy difícil hacer una película, lleva mucho tiempo, y esto es narración con imágenes también, no es igual al cine, es distinto, tiene sus cosas, sus pros y sus contras, digamos. Uno de los pros es la sencillez de producción, no tiene límite lo que podés imaginar, porque se puede dibujar cualquier cosa, aunque lleve más trabajo, pero se puede dibujar cualquier cosa, no tenés ningún límite en ese sentido, y lo podés ver terminado más o menos rápido, en un par de meses. Eso me permitió mucho training de escribir historias, escribir un montón de historias, que si hubiera pensado en hacerlo para cine o televisión, imposible, porque es una cosa imposible esto. Este, entonces, tuvo muchas cosas buenas para mí, Animal. Sí. Sí, yo también igual, le tengo cariño al personaje. Te decía, yo cuando emigré acá a México me olvidé por completo y me olvidé por completo de la historieta, básicamente. Pero bueno, no sé, reapareció ahora solo. Cada tanto me caía alguna nota, un saludo de alguien que lo leía, qué sé yo. Pero ahora cobró como una cierta relevancia moderada e inusitada, ¿no? Le tengo cariño, pero por esa cosa nostálgica que me hace acordar a los veintitantos, ¿no? Yo veo todas las revistas y me acuerdo dónde vivía en ese momento, qué hacía, mi vida era otra cosa completamente. Entonces, bueno, también me une eso, esa cuestión nostálgica de acordarme de mí mismo, ¿no? Es casi como acordarme de otra persona. Bueno, bien, me llevo bien. Bueno, la verdad que este fin de temporada para mí es un gusto. La verdad que para mí Animal Urbano es una de las mejores historietas que ha dado los 90 y los principios de los 2000. Obviamente atraviesa un montón de temáticas que a mí me interesan, que tiene que ver con nada, que como artistas en una situación, en una coyuntura social donde claramente jugársela como hicieron ustedes no los iba a volver millonarios. O sea, Animal Urbano no lo iba a comprar DC Comics, eso era esperable, y sin embargo, me parece que a partir de esa autenticidad lograron un personaje que en la mayoría de los lectores de historieta argentina es reconocido, y me parece que es reconocido
de buena manera, porque a diferencia de otros héroes que surgieron en esa década, quedaron un poco de modé por un montón de cosas que fueron cambiando a lo largo de estos 30 años, casi 30 años, y sin embargo Animal Urbano, por una cuestión, como decían ustedes, estética, y por una cuestión también ideológica, se mantiene y es algo que vos podés tener en la biblioteca, mirarlo y decir, bueno, eso todavía no entró, o sea, no entra en contradicción con cosas que vos puedas pensar. Y me parece que eso es algo muy emocionante, porque una obra que puede perdurar de esa manera es algo increíble. Así que les agradezco mucho a ambos por haber estado en esta entrevista. Gracias a vos. Ahora que salen los libritos, va a estar bien en la biblioteca. Sí. Igual, a modo de primicia, o no sé, cuando salgan los terceros, no estaría mal hacer uno nuevo, ¿no? No de 200 páginas, no de 200 páginas, pero estaría ¿Cuántas bueno. páginas te animás a hacer? 90 sí, 90 se puede hacer una buena historia, ¿no? Bueno, un cuarto libro, ¿no? Sí, hay que hacer uno, hay que despedirse. No matarlo, porque esas son cosas muy de ese No, cómic. Uno no lo va a matar para revivirlo la una semana. aventurita, una cosa para agregar al último libro, podemos hacer algo cortito ahí para el último libro. Sí, a mí me gustaría hacer un libro 4 nuevo, así, Animal Urbano. Yo tengo una idea que está buena, que es como, ¿viste la toma del parque indoamericano? Que es terrible, porque sería todo el punto de vista de un pibe, como de 8 años, que vive en un lugar muy hacinado, y lo que él ve es que le prometen que va a tener una casa, ¿viste? Y que la delineaban con unos hilos, y el pibe está súper ilusionado. Por otro lado, hay uno que les vende esos lugares, se los vende, y por otro lado viene la cana a reprimir, ¿no? Liderada por nuestro amigo Faciotti, pero es un Faciotti coacheado que tiene que decir todo el tiempo la palabra en equipo, ¿viste? Entonces está el coach que le dice lo que tiene que decir. Vos decís en equipo, no sé qué, y el tipo quiere matar a todos. Y el pibe, mientras tanto el pibe está re ilusionado, bueno, acabo de tener mi cama, ¿viste? Acabo de poder estudiar, no sé qué. Y Faciotti, y hay un arreglo entre el que les vende los lugares y la cana, que es una cosa trágica, y entonces dice, bueno, le da guita y dice, listo, pum, a reprimir. ¡Fua! Se lanzan a reprimir, obviamente ahí nuestro amigo, y ahí Faciotti, chocho de la vida, eso es medio Joker, o sea, se pone contento que lo vea Animal porque se va a recagar a palos con Animal, se cagan a palos, el tema terminamos de vuelta con el pibe, que todos se cagan a palos y él vuelve a su lugar donde está todo apretado así, durmiendo en una casuchita. Final Bueno, me feliz, encanta. un final feliz como siempre. Me encanta. Yo compro. O sea, si alguien. Un libro venden seguro. Y bueno, Listo. supongo que nadie me la va a copiar la historia, ¿no, hijo de puta? Sí. Contala esta parte. Mirá, no le veo las manos, para mí que estaba anotando. Creo que ya te cagó la idea. Ya está Como robado. digo él, el público, sí, el público historietístico. Bueno, la verdad que increíble esta charla, que hayamos podido hablar de un personaje, la verdad que muy importante de la historieta argentina. Y bueno, estaré expectante de este libro nuevo. La verdad que para mí es un personaje que da para un montón de cosas. A diferencia de Superman, que hoy en día se está discutiendo que ya no tiene mucho sentido de ser, para mí un Animal Urbano tiene un montón de posibilidades de ser. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, a todos y a todas los que nos están viendo, muchas gracias por habernos acompañado en esta tercera temporada. Sabemos que la distancia es difícil, la verdad que estábamos acostumbrados a verlos en eventos, en encuentros, en presentaciones, en abrazarnos y en saludarnos y en hablar de historieta, y esta situación es un poco compleja. Pero bueno, la verdad es que hay que aguantar un tiempo más adentro hasta que la cosa pueda mejorar y podamos volver a encontrarnos. Sospecho que desde la virtualidad o desde los capítulos nos veremos el año que viene, esperamos que ya sin pandemia, y les agradezco por habernos acompañado otro año más en Guión y Dibujo. Muchas gracias. Chau.
Adiós.